Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga y de todo el mundo que nos escucha. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga, a través del canal de Facebook de Radio Latacunga y a través del canal Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la dirección de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia desde la República de Uruguay, nuestra hermana República de Uruguay, a Luis Alberto Lisboa Ramos, apologista católico, con quien vamos a analizar, vamos a tratar el tema, esperando que todo les sea sometido, numerales 671 y 672, lógicamente tema del catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, a Radio Latacunga y al padre Guido Mise que hacen posible este programa. Hermano Luis, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes, saludos desde la República Oriental del Uruguay. La verdad es un placer poder estar conectados con todos ustedes. Un saludo para toda la audiencia de Ecuador. Un saludo también para el Monseñor Giovanni Paz. Y bueno, la verdad, un gustazo poder estar con ustedes y que me hayan tenido en cuenta para el día de hoy es un gran honor. Perfecto, gracias. Como siempre, tratamos de que nuestra audiencia conozca un poco al invitado. Vamos a preguntarle a nuestro hermano que nos cuente, que nos comente, que comparta su testimonio de vida. ¿Quién es Luis Lisboa? ¿Qué hizo? ¿Qué lo motivó para ser apologista? Adelante, hermano. Ok. Buena pregunta. Bueno, yo me llamo Luis Alberto Lisboa, soy uruguayo, soy padre de 5 hijos, fui pastor protestante, me formé en el campo de la teología durante mucho tiempo, fui pastor reformado, exactamente del presbiterianismo, y por justamente mis estudios, mi formación, es que conocí la fe católica y terminé siendo convencido, ¿no? Por el testimonio, por la historia, por la tradición de la Iglesia Católica. Esto me llevó a dar el paso de fe y a hacerme católico. Pero siempre tuve esta identidad, ¿no? De defender la fe a la cual yo me apego, ¿no? Y por supuesto, al hacerme católico, entendí que de alguna manera puedo ayudar a que muchas personas puedan conocer la fe católica. Algo que a mí me distanció del catolicismo, de la fe católica, era el desconocimiento, ¿no? Yo desconocía la fe católica. Y lo que yo conocía de la fe católica, más bien eran cosas que no son realmente creídas por los católicos. Ya saben ustedes a lo que me refiero, ¿no? Entonces, el conocer la fe católica me hizo acercarme y al final convertirme al catolicismo. Entonces tomé ese compromiso de poder también ayudar a la difusión de la fe católica y a la defensa de la verdadera y genuina creencia católica. Por esto es que yo
me dedico a la apologética por un compromiso personal de contribuir con el pueblo de Dios a la difusión de la santa doctrina, querido hermano. Perfecto. Y en esa situación hay muchísimas personas que tienen una imagen errada de la Iglesia Católica y por eso se apartan de la Iglesia y caen en los brazos de los hermanos protestantes. Pero bueno, gracias a Dios, mucha gente estudia y en base a lo que estudia se da cuenta de cuál es la fe verdadera. Bien, cuéntenos en qué parroquia asiste, en qué parroquia colabora, cuáles son sus compromisos con la iglesia, por favor, o dentro de Ok, la iglesia. perfecto, perfecto. Yo pertenezco a la parroquia San Isidro. Estoy bajo la guía espiritual de mi párroco Andrés. Yo soy parte de la pastoral familiar. Estoy comprometido con esta pastoral, ¿no? Una pastoral que, como ustedes saben, ¿no? Se dedica a guiar matrimonios para los sacramentos, incluso con temas como la catequesis, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, estoy comprometido con la pastoral familiar, todo lo que tenga que ver con la pastoral familiar. Asisto aquí a la parroquia San Isidro de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, Uruguay. Bueno, básicamente eso, ¿no? Soy un apologista católico, desde ya hace más de un año que me dedico a defender la fe católica y también a educar, ¿no? A enseñar, a la parte de formación de catequesis, ¿no? Tanto en lo que viene a ser mi localidad, como también públicamente, ¿no? A través de las redes sociales, a través de un canal de YouTube que se llama En Pos de la Verdad. Perfecto, muchas gracias. Continuando con el programa, hoy la iglesia celebra el santo del día, San Celestino. En Roma, en el cementerio de Priscila, en la Vía Salaria, San Celestino I, Papa, que se preocupó de que la iglesia se mantuviese en la verdadera fe y ampliase sus límites, instituyó el episcopado en Gran Bretaña e Irlanda y promovió la celebración del Concilio de Éfeso, en el que se condenó a Nestorio y se saludó a María como Madre de Dios. Esto aproximadamente en el año 432. La cita bíblica que hemos seleccionado para el día de hoy está tomada de Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 25 al 27, que dice así: porque Él tiene que reinar hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Según dice la Escritura, todo lo ha sometido bajo sus pies. El tema que vamos a tratar hoy día es esperando que todo le sea sometido. Hermano Luis, por favor, ¿nos ayudas con una introducción a este tema? Perfecto, claro, claro que sí. Bueno, aprovechándome del santo del día y la lectura que diste, una lectura fenomenal, ¿no? Que tiene que ver con el santo del día y el pasaje bíblico, me parece muy bueno para hacer una introducción, ¿no? Con el tema que nos compete hoy. Como tú bien citabas, ¿no? En Roma, en el cementerio de Priscilia, en la Vía Salaria, San Celestino, dice que el Papa se preocupó de que la iglesia se mantuviese en la verdadera fe y ampliase sus límites. Justamente esto tiene algo que ver con el tema de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo un tiempo de esperanza, pero también de perseverancia. De esperanza porque Cristo prometió volver. Todos sabemos que Cristo murió, resucitó, como dice el credo apostólico que recitamos en cada misa, ¿no? O sea, murió, resucitó al tercer día, se sentó a la diestra del Dios Padre, pero de ahí
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Tenemos una esperanza, ¿no? Tenemos una esperanza de un retorno de nuestro Señor, del establecimiento final del reino de los cielos. Jesucristo prometió volver, pero de ahí a este cumplimiento total de esta promesa tan bienaventurada que tiene la iglesia, nosotros tenemos deberes y tenemos responsabilidades que justamente tienen que ver con guardar la verdadera fe, ampliar los límites de nuestra fe, de nuestra iglesia, ¿no? Llevar el evangelio, compartir el evangelio. Me parece que la verdad, esta cita con el santo del día nos ayuda mucho a comprender un poco a qué apunta el numeral que vamos a leer hoy en cuanto al catecismo de la Iglesia Católica. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigas y amigos, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Luis Alberto Lisboa Ramos, apologista católico, quien desde Uruguay nos está ayudando con el tema Esperando que todo le sea sometido. Numerales 671 y 672. Lógicamente, tema del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al primer numeral, el 671, que dice así: el reino de Cristo presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado, con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal. A pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo le haya sido sometido y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican: ven, Señor Jesús. Hermano Luis, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios de este numeral. Ok, este es un hermoso numeral, bueno, como todos los numerales de nuestro maravilloso catecismo, el catecismo católico que contiene las doctrinas milenarias de la Santa Iglesia Católica, ¿no? Acá se nos habla de un punto del credo apostólico, ¿no? Creemos que Cristo ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, esperamos el retorno de Cristo. Pero mientras tanto, nosotros debemos de cumplir con otros credos, ¿no? Como por ejemplo, creer en la Santa Iglesia Católica,
estar apegados, ¿no? A Jesucristo, apegados a los mandamientos de Cristo, apegados justamente a la iglesia, ¿no? Que es madre y maestra. Pero voy a darle una repasada a este numeral. Dice, el reino de Cristo, presente ya en su iglesia. Acá tenemos esta aclaración que es importante. O sea, el reino de Cristo está presente en medio de la iglesia y por la iglesia en este mundo. Pero ojo, también tenemos que reconocer que la propia Escritura le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, podríamos decir que en la iglesia y por medio de la iglesia nosotros podemos estar bajo el gobierno de Cristo, pero separados de la iglesia, separados del cuerpo de Cristo que es la iglesia, nosotros estaríamos bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas, del príncipe de este mundo que es Satán. Y por supuesto, creo yo que por lógica nadie quisiera estar bajo el gobierno, ¿no?, del príncipe de las tinieblas. Nosotros tenemos esta bienaventurada dicha de poder estar bajo el gobierno de Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio del cuerpo de Cristo, que es su santa iglesia, con el Santo Padre, el Papa, a la cabeza como representante de Cristo, ¿no? Mantiene el primado de Pedro. Dice así, sin embargo, no está todavía acabado, con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra. Aquí se nos habla del advenimiento, o sea, el reino que ha de venir. Todavía no está acabado este reino. Por eso es que podríamos nosotros encontrar esta como dicotomía, ¿no? O sea, por un lado, Cristo el Rey, y por otra parte, Satanás, el príncipe de las tinieblas y de este mundo. Ahora, tenemos nosotros la opción de permanecer bajo el amparo de Cristo el Rey. Por supuesto, un rey siempre está por encima de todo príncipe, y más de aquel príncipe que ya está derrotado, porque Satanás ya tiene sentencia. El príncipe de este mundo y el mal de este mundo ya tiene una sentencia. Fue sentenciado en la cruz del Calvario. La victoria para la iglesia, la victoria para los cristianos está más que garantizada. Lo único que estamos esperando es la culminación de todas las promesas de nuestro Cristo. Así que, por razones lógicas, nos conviene siempre mantenernos en pie y perseverante. Dice así, este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal. O sea, la iglesia. La iglesia de Cristo, que es el reino de Cristo en la tierra, aún es objeto de los ataques de los poderes del mal. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Simplemente ver las noticias, los periódicos, cómo atacan a la iglesia. Muchas veces las ideologías atacan a la iglesia, tratan siempre de, lamentablemente, hacer un amarillismo contra la iglesia, difundir siempre aquellas cosas malas o sacarla de contexto, lamentablemente para oscurecer esta luz que emana de la iglesia. Los poderes del mal no solo atacan a la iglesia en este sentido de institución, sino incluso a todos los miembros que son parte de la iglesia. No nos olvidemos que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, al nosotros ser miembros del cuerpo de Cristo, nosotros también nos vemos afectados por los ataques de los poderes del maligno. Pero ojo, tenemos una promesa que dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni potestades, ni ángeles, nada. No hay nadie que pueda separarnos del amor de Dios. Lo único que puede pasar aquí es que nosotros por propia voluntad desistamos, nos quedemos por el camino, bajemos los brazos. ¿Se acuerdan la historia de Israel en el desierto? Aquellos que perseveraron entraron a la tierra prometida. Aquellos que bajaron los brazos, que tuvieron duda, aquellos que por causa de mirar mucho al contexto, ¿no?, empezaron a tener miedo, a dudar y negaron a Dios, se quedaron en el desierto. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿no? No endurezcáis la voz, no endurezcáis vuestros corazones cuando escuchéis la voz
del Señor, la voz del Espíritu Santo. Es justamente lo que nosotros tenemos que practicar, la obediencia, tratar de someter nuestro corazón a Dios, porque aún nosotros sufrimos los ataques del mal, pero bajo Cristo todo lo podemos, en Cristo que nos fortalece, dice el apóstol Pablo. Seguimos leyendo. Dice así: a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo le haya sido sometido, y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón, los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando se aplica, ven Señor Jesús. Cuando se suplica, cuando suplican, ven Señor Jesús. Interesante, la verdad, esta porción del catecismo, porque nos recuerda justamente la tarea de nosotros los cristianos, la tarea de nosotros los miembros del cuerpo de Cristo. Suplicar, orar, rogar. Justamente lo que estábamos diciendo momentos atrás, instantes atrás. Nosotros tenemos una promesa que es: nadie nos podrá separar del amor de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos estar unidos al amor de Dios? Unidos en la Eucaristía. Porque ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía es la mayor manifestación del amor de Dios dada a los hombres. Cristo presente en cada misa. La Eucaristía significa para el cristiano estar unido a Dios, estar disfrutando de Dios, estar abrazando a Dios, estar llenándonos de Dios. Ahora, si nosotros no entendemos lo que significa para nosotros la Eucaristía, entonces nuestro cristianismo se puede volver un poco superficial y mañana podríamos ceder a las tentaciones. Entonces, recordemos de qué participamos en cada Eucaristía. ¿De qué participamos? De Cristo, que nos recuerda, porque esa es la promesa de la primera Eucaristía. ¿Cuál fue la promesa de la primera cena? Jesucristo miró a sus discípulos, a los apóstoles, los invitó a comer de su cuerpo, de su sangre, por medio del pan y del vino. Y Jesucristo dijo: esta es la última vez que voy a participar con ustedes, pero no será la última, porque regresaré, porque volveré. Pero Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin de los días. Ahora, ¿de qué manera Cristo está con nosotros hasta el fin de los días? Por medio de la Eucaristía. Así que nosotros, de Eucaristía a Eucaristía, nos vamos fortaleciendo, nos vamos llenando, nos vamos acercando a Dios y nos vamos complementando con la misión de Dios, con la misión de Cristo. Somos parte de esa misión. ¿Cuál es la misión de Cristo, que también es nuestra misión? Predicarlo, enseñarlo, velar por los hermanos, ayudar al caído, fortalecer a aquel que está débil, ayudar al que está enfermo, llevarle pan al hambriento, visitar al que está en la cárcel, alentar a aquel que está desalentado, llorar para que otros rían, sufrir para que otros tengan paz. Todo esto es parte del ministerio de la iglesia. Esto es parte del ministerio eucarístico, porque por medio de la Eucaristía nosotros nos unimos a Cristo. Ya somos parte de Cristo, por lo tanto, los intereses de Cristo son nuestros intereses. Los intereses del Señor son nuestros intereses. Y nosotros suplicamos mientras obramos, mientras caminamos, mientras rezamos, suplicamos: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús.
La iglesia dice, ven Señor Jesús. Nosotros decimos, ven Señor Jesús. Mientras nosotros visitamos al enfermo, decimos, ven Señor Jesús. Mientras defendemos la doctrina católica para que otros vengan a la plenitud, decimos, ven Señor Jesús. Mientras nosotros vamos a misa, decimos, ven Señor Jesús. Mientras muchos visitan los hospitales, dicen, ven Señor Jesús. La iglesia dice, ven Señor Jesús, en un tono unísono. Todos al mismo tiempo, todos a la misma vez, suplican y dicen, ven Señor Jesús. Esto es lo que nos recuerda este numeral. Esto es lo que nos recuerda la promesa de Cristo. Cristo volverá. No estamos solos. Sí, estamos enfrentando los poderes del mal. Sí, efectivamente sentimos los golpes, pero no estamos solos. Cristo está con nosotros por medio de la Eucaristía para acompañarnos en nuestra labor y en nuestra esperanza hasta su completo retorno. Excelente, gracias. Nuestros amigos que no pueden sintonizarnos en este momento, Radio Latacunga AM, puede dirigirse luego a el canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal de Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan. Amigas y amigos, estamos de vuelta, estamos con ustedes nuevamente después de la pausa con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, desde la hermana República de Uruguay, nos acompaña Luis Alberto Lisboa Ramos, apologista católico. Con él estamos tratando el tema esperando que todo le sea sometido. Numerales 671 y 672, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Repito, nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, puede dirigirse a Facebook, busca Radio Latacunga y allí está este material. O puede dirigirse a YouTube, busca Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga y allí está este material, más de 180 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El siguiente numeral es el 672. Dice así: Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico, esperado por Israel, que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación y la prueba del mal que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y vigilia. Hermano Luis, por favor. Ok, este numeral un poco más pequeño que el anterior, pero por supuesto van de la mano. De hecho, toda la doctrina cristiana van de la mano, ¿no? Cada numeral. Nosotros como católicos sabemos que no podemos ni siquiera quitar un solo numeral, toda doctrina está allí porque hace parte, ¿no?, de una sola fe, o sea, es una sola fe, como dice la Biblia, ¿no? Una sola fe, un solo bautismo. Entonces, cada numeral del catecismo está entrelazado, ¿no? Y este numeral dice, específicamente, ¿no?, hablándonos sobre la esperanza, que Cristo afirmó antes de su ascensión, que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel. Ustedes saben que esto nos cuenta un poquito lo que esperaban los israelitas, ¿no? Los israelitas estaban esperando y siguen esperando hasta el día de hoy al Mesías, ¿no? A un rey poderoso, por supuesto.
Jesucristo es el Rey poderoso, ¿no? Pero los israelitas estaban esperando a este Rey poderoso, hoy siguen esperando a este Rey poderoso. Pero lo que nosotros tuvimos, o lo que vino al mundo encarnado, ¿verdad? Jesucristo, Dios, verdadero hombre, era el Mesías sufriente. Podríamos decir que tenemos estos dos aspectos de Cristo, ¿no? Por un lado, el Mesías sufriente, el que viene a cumplir, ¿verdad? Parte de una gran profecía, ¿no? Por un lado, el sufrimiento del Mesías. Por otra parte, la gran coronación de este Mesías como Rey de Reyes, donde todo se le va a poner a los pies, ¿no? Y todo, dice que toda criatura se arrodillará delante de él. Por supuesto, esta promesa está por cumplirse. Lo que nosotros recibimos fue a ese Mesías sufriente, al que vino a dar su vida por nosotros. Pero en la cruz, él ya cortó de raíz, como decía el catecismo, el numeral anterior, él cortó desde la raíz al mal. Pero aún falta que este mal que ya tiene fecha de vencimiento, o sea, acá no hay probabilidades de que el mal triunfe. Nosotros estamos como en esas películas de Hollywood, donde sabemos que los buenos ganan, ¿no? Donde sabemos que el actor principal gana, ¿no? Entonces, nosotros tenemos eso. Tenemos un triunfo garantizado por el mismo Dios. El mal fue cortado desde la raíz, pero el establecimiento glorioso del reino mesiánico aún no fue establecido en plenitud. Eso es justamente lo que estamos esperando, lo que han profetizado como profetas como Isaías, como Jeremías y otros, ¿no? Y también lo que han anunciado los apóstoles, ¿no? Los santos apóstoles. Dice así, debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. Esto es interesante. Los israelitas estaban esperando al Mesías que venía a traer el orden definitivo, la justicia definitiva, el amor y la paz definitiva. Pero Jesucristo, antes de partir, anunció algo un tanto ahí, polémico. Dice que por nosotros ser parte de Cristo, por nosotros ser servidores de Cristo, vamos a ser perseguidos. Dice, en el mundo tendréis aflicciones. Eso fue lo que dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicciones. O sea, el Mesías que vino, que sí nos prometió acabar definitivamente con el mal, con la enfermedad, con la tristeza, con el dolor, nos habló también de tormentos, pero pasajeros. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Yo he vencido al mundo. O sea, Jesús ya venció los poderes del mal. Por eso digo que el mal tiene fecha de caducidad. El mal tiene fecha de vencimiento. No existe probabilidades para que el mal triunfe sobre el bien. Y ese amor, esa justicia, esa paz, ese bien definitivo, es lo que nosotros, lo que estamos esperando en Cristo, vamos a recibir. Sigo leyendo un poco más este numeral. Dice así. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio. Escuchen esto, ¿eh? El tiempo presente es el tiempo del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación y la prueba del mal, que afecta también a la iglesia. Es interesante que la Biblia, los apóstoles, justamente hablaban de este tiempo como un tiempo donde la tierra es comparada a una mujer con dolores de parto, ¿no? No solamente sufre la iglesia sufre por causa del sufrimiento del mundo. Así podríamos
resumirlo. La iglesia sufre porque la iglesia está aún en medio de un mundo que está siendo golpeado por tribulaciones. Nosotros somos partes de este mundo, partes de los desastres naturales, parte de las epidemias, parte de las guerras, y sufrimos, aún sufrimos. Pero es interesante, ¿no? Porque antes de hablarnos de la tribulación y de la prueba del mal, nos habla de este tiempo del testimonio y del Espíritu. Porque justamente nosotros estamos en un periodo de gracia. Vamos a llamarlo así, el periodo de gracia. ¿Por qué? Porque en este periodo es justamente donde la iglesia se expande. La iglesia empezó a expandirse en medio de la tribulación, en medio de los dolores, en medio de las guerras. La iglesia se expandió. Es increíble que la iglesia creció bajo tribulación. La iglesia se expandió más en los momentos de más dolores que en los momentos de más paz. Porque justamente la iglesia está llamada a eso, a brindar amor para aquel que está desesperado, a brindar la paz para aquel que está atribulado, a dar cobijo para aquel que está desabrigado, a levantar al caído. Por eso, nosotros como cristianos tenemos que entender nuestro tiempo. Nuestro tiempo, el ahora, nuestro presente, es un tiempo para vivir en el Espíritu y para el testimonio de lo que hizo Cristo, el testimonio de lo que va a hacer Cristo en aquellos corazones que se abran al Señor. Es el momento que la iglesia tiene para predicar la paz. Es el momento que la iglesia tiene para predicar las promesas. Estamos viviendo como las épocas de Noé. Que, bueno, se anunciaba un diluvio y por allí salió Noé, ¿no? Predicando, tratando de meter la cantidad más grande de personas al arca, ¿no? Bueno, así también nosotros estamos viviendo un tiempo de testimonio, pero por supuesto no puede ser solamente de testimonio, tiene que ser un tiempo también para el Espíritu, porque esto tiene que trabajar de forma conjunta. O sea, no podemos predicar sin el Espíritu. Y no nos sirve tener mucho espíritu si no predicamos. Por lo tanto, esto se debe de conjugar. Un tiempo presente para el espíritu y el testimonio. Trabajamos de forma conjunta. Oramos y predicamos. Rezamos y amamos. Rezamos y extendemos las manos para el que está necesitado. Y justamente es aquí, en este momento, que la iglesia es probada. Por medio del mal, la iglesia es probada. Cuando muchas veces nosotros como cristianos somos tentados a la ira, al enojo, ¿no? Tenemos que recordar, estamos en un mundo donde la envidia, ¿no? Donde la maldad es grande, donde la gente muchas veces no puede empujar al enojo, donde los problemas económicos pueden tentarnos a llevar una vida de ansiedad, una vida de exagerada preocupación, que ya más que preocupación se puede volver en una vida de puro afán. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en este mundo comprometidos con el reino de Cristo. Más que con nosotros mismos, estamos comprometidos con el reino de Cristo. Por lo tanto, debemos de predicar, saber que nuestra vida tiene un propósito. Nuestra vida tiene una meta: servir a Dios, predicar a Cristo, esperar a Cristo. Esto es lo que nosotros como católicos tenemos que tener bien presente. Dice así para ir cerrando. Dice, e inaugura los combates de los últimos tiempos. Es un tiempo de espera y de vigilia. ¿Ok? Es un tiempo de espera y de vigilia. Y esto me hace acordar a la parábola del señor que se fue a una fiesta, ¿no? Un señor se fue a una fiesta de bodas y no dijo cuándo iba a regresar, pero cuando regresó, no todos estaban velando. Muchos se fueron a dormir, no fueron suficientemente pacientes para esperar al señor de la casa. Bueno, esto es justamente lo que se nos recuerda con esta palabrita vigilia. Esto es lo que nos quiere decir el catecismo con vigilia.
que no debemos de cerrar los ojos en este momento que podríamos decir es tan importante para nosotros los cristianos. Miren cómo avanzan los poderes del mal. Bueno, nosotros somos la sal de la tierra, dice también las Escrituras. Y la sal de la tierra, si no es capaz de salar, no tiene sentido. Si es insípida, ¿para qué sirve? Dice el Señor, ¿no? Palabras del propio Cristo. ¿De qué sirve la sal si es insípida? Más que para ser tirada, rociada, ¿no? Entonces, cumplamos con nuestra tarea, pero en oración y en amor. Ahora, yo sé que puedo estar dirigiéndome a muchos católicos, a muchos cristianos que están desanimados, que están golpeados, que están heridos. Bueno, hermanos, recuérdense, en la Eucaristía somos sanados, somos restaurados, porque en la Eucaristía nos unimos al Señor de la vida, la fuente de toda fuerza, de toda gracia, el Señor Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Excelente, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Estamos nuevamente ya con ustedes en el programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado desde nuestra hermana República de Uruguay, Luis Alberto Lisboa Ramos, apologista católico, con quien estamos analizando el tema, esperando que todo le sea sometido, numerales 671 a 672 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Tenemos unas preguntitas, hermano Luis. Por ejemplo, dice, ¿cuál es su lectura de la Iglesia actual? ¿Y cuál es el papel de los cristianos mientras esperamos la manifestación plena del reino de Cristo? Muy bien, me gustaría apropiarme de las palabras de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Yo sigo muy de cerca a el Papa, ya que yo como católico, o sea, al primer Papa que yo lo veo como mi padre espiritual, ¿no? Me hubiese gustado haber conocido antes a la Iglesia Católica, pero bueno, por la misericordia de Dios, estoy muy agradecido de todas formas de poder ser parte de la Iglesia Católica en los tiempos de hoy. Entonces voy a hacerme de las palabras del Papa Francisco. El Papa Francisco podría resumir en 4 puntos los tiempos de hoy. Justamente me estoy haciendo de las palabras del Papa con referencia justamente a la esperanza de la Iglesia mientras camina, ¿no? Mientras espera el retorno de Cristo. El Papa Francisco en uno de sus discursos resume esto en 4 puntos. Esperanza y preparación. Aquí el Papa Francisco enfatiza la importancia de vivir con esperanza y estar preparados para la segunda venida de Cristo. Insta a los cristianos a mantener viva la esperanza en el retorno glorioso de Jesús y a vivir cada día en preparación para ese momento.
el punto número 2, muy interesante. Responsabilidad social y cuidado de la creación. En sus enseñanzas, el Papa también subraya la responsabilidad de los cristianos hacia la creación, hacia los demás. Anima a vivir una vida de amor y de servicio, cuidando de la tierra y ayudando a los necesitados, como parte de la preparación para el reino de Dios, dice el Papa Francisco. Entonces, acá voy a poner un poco de lo mío, ¿no? Yo creo que a medida que el ser humano ha ido avanzando en las épocas, el ser humano ha desarrollado mayor conciencia. Y la Iglesia ha jugado un papel importante en ese desarrollo de conciencia. No tenemos que olvidar el gran papel de la Iglesia católica a lo largo de estos casi 2000 años. Entonces, hoy tenemos mayor conciencia de aquellas cosas que afectan al medio ambiente, a la sociedad, y nosotros como parte de la Iglesia tenemos que entender que es también nuestra responsabilidad, como parte del tiempo que vivimos como cristianos católicos, el contribuir para cuidar el medio ambiente y para hacerle más fácil la vida a nuestros prójimos, ¿no? A nuestros vecinos, a nuestros compatriotas, ¿no? Ayudar en todo aquello que pueda ser de bendición para los demás. El punto número 3, justicia y paz. Dice el Papa Francisco que él pide continuamente por la paz y por la justicia. De hecho, yo en mi canal compartí un video muy bonito donde el Papa Francisco, visitando a ciertas autoridades de un sector de África, él se arrodilla delante de estas autoridades políticas, se arrodilla allí ante ellos para suplicar que colaboren para la justicia, para la paz, para que cesen las guerras. El Papa Francisco dando el ejemplo de la misión del cristiano. Nosotros no estamos para fomentar el odio, no estamos para fomentar las guerras. No, todo lo contrario. Nosotros como cristianos, en la época que nos toca vivir, nos toca también contribuir con la paz, construir una sociedad más fraterna, más desde la caridad, de la comprensión. Y el Papa Francisco, un claro ejemplo. Me conmovió mucho ver al Papa Francisco, con la edad que tiene, arrodillarse delante de estas autoridades para suplicarle que cesen las guerras. Eso para mí fue maravilloso, ¿no? Dice este punto, ¿no? El Papa Francisco pide constantemente por la promoción de la justicia, la paz en el mundo como parte del testimonio de la fe cristiana. En su encíclica Fratelli Tutti, por ejemplo, aborda temas como la fraternidad y la solidaridad entre los seres humanos, reflejando la visión cristiana de un mundo reconciliado en paz, como anticipación del reino de Dios. Eso es interesante, ¿no? Como cristianos estamos llamados a vivir una vida cristiana como si ya estuviéramos viviendo en el reino de Dios. No esperemos a vivir en el reino. Vivamos el reino. ¿Por qué? Porque ya somos parte de ese reino con Cristo a la cabeza. Y el punto número 4, resumiéndolo porque el tiempo se va volando, el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Bueno, acá el Papa toca un punto bastante sensible. Yo sé que en muchos países es bastante delicado esto de los diálogos interreligiosos, diálogos ecuménicos, ¿no? Porque toca relacionarnos con otras comunidades cristianas que muchas veces tienen como un sentimiento medio reacio hacia la Iglesia Católica, y nosotros podemos perder nuestra cordura, ¿no? Cuando lamentablemente muchas veces en ese propósito de crear una fraternidad con otras comunidades pueden de repente atacar nuestra fe. Pero el Papa Francisco nos recuerda que nosotros, la Iglesia Católica crece no por proselitismo, sino por testimonio, justamente por el ejemplo. Así que esto es lo que yo podría dar para esta respuesta. Perfecto. Tenemos otra preguntita. A casi 2000 años de la venida de Cristo, aún no gozamos de justicia, amor y paz plenos. Los cristianos debemos trabajar más duro para que el reino de Cristo sea instaurado totalmente. Bueno,
es buena pregunta, ¿no? ¿Podría decir que de alguna manera el reino de Cristo se va a establecer totalmente? Porque es una promesa, ¿no? Esto es algo que va a pasar, va a pasar. Ahora, nosotros los cristianos sí tenemos que trabajar más duro, sabiendo que la instalación, vamos a decir así, el establecimiento del reino de Cristo no depende tanto de nuestras fuerzas, pero no quiere decir que prescinda de nuestro trabajo. O sea, el reino de Cristo se va a establecer, no por nuestras fuerzas, pero no prescinde de nuestras fuerzas. ¿Qué quiero decir con esto? De forma breve, que el reino de Cristo se va a establecer tomando también en cuenta nuestro trabajo, nuestra dedicación. ¿Por qué? Porque es nuestra tarea como Iglesia de Cristo el hacer llegar el Evangelio a todos los confines de la tierra. Esa fue la misión que Cristo le estableció a los apóstoles y que de los apóstoles pasa para toda la Iglesia. Nosotros tenemos dos definiciones. Una es la missio ecclesiae y la missio Dei. La misión de Dios y la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es justamente trabajar duro y arduamente para justamente hacer que más personas puedan llegar a la plenitud de Cristo y esperar con nosotros a Cristo en su reino, para que otras personas con nosotros podamos todos juntos decir: ven, Señor Jesús. Excelente, excelente. Estamos llegando a la parte final, prácticamente estamos en la parte final del programa. Nuestro saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga AM, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Un saludo para todos ustedes. Un saludo en especial a la parroquia San Isidro en la ciudad de Las Piedras, en Canelones, en la República de Uruguay, allá donde está nuestro hermano Luis Alberto en este momento. Un saludo para todos ellos, un saludo para los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Hermano Luis, muy agradecidos con su participación. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para compartir este tiempo de testimonio, de experiencia y de conocimiento. No queremos despedirnos sin escuchar un mensaje para nuestra audiencia, por favor. Ok, yo soy el que estoy agradecido, la verdad, eternamente agradecido por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Y bueno, que Dios bendiga grandemente a todos los hermanos de Ecuador. Y que Dios bendiga a todos los que van a escuchar esto alrededor del mundo a través de las diferentes plataformas y redes, ¿no? Gracias a Dios hoy tenemos la tecnología a nuestro favor. La tecnología ha favorecido al trabajo de la Iglesia, ha acelerado el conocimiento. Yo estoy contento de ver tantos hermanos que se vienen acercando a la fe católica a través de los medios de comunicación. Eso es tremendo, maravilloso, ¿no? Que podamos usar esta herramienta para comunicar nuestra fe. Y bueno, el mensaje final tiene que ver con esto. Hermanos católicos, no católicos, acérquense siempre a Cristo, a la Eucaristía, a la misa. No se desanimen, no bajen los brazos, vamos arriba, que se puede en Cristo. No se descansen tampoco. Miren, yo sé que muchas veces nos cuesta hoy por hoy en un mundo tan egoísta hacer conciencia de lo importante que es nuestra labor como cristianos. Vivimos en un mundo muy egoísta, donde se nos inculca que tenemos que pensar en nosotros y somos nosotros, y somos nosotros, y somos nosotros. Pero no es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es que nosotros debemos de ofrecernos hacia los demás. Recuerden, Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. Bueno, hermanos, estamos viviendo un tiempo donde vivir para el prójimo es difícil. Es desafiar lo que se nos mete a nosotros en la cabeza. Pero, ¿saben qué? Nosotros somos los bienaventurados. Bienaventurados aquellos que lloran. Bienaventurados aquellos que sufren por causa del reino de los cielos. Porque estos van a recibir la tierra
prometida, dijo Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿eh? La tierra prometida es la promesa para todos aquellos que lloran, que sufren por causa del reino de Cristo. Así que ánimo, hermanos, fuerza, arriba, que Dios está con nosotros. Excelente, muchas gracias. Amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de este programa. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues que Dios nos bendiga. Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima. Saludos. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.